vida. Ya está. Entonces, tipo de células presentadoras de antígeno y los tipos de respuesta. Ok, empecemos a hablar, pues, por lo que sería la célula presentadora de antígeno por excelencia. O sea, la célula presentadora de antígeno es la célula dendrítica, ¿ok? Es la célula más profesional, más dedicada, es el GOAT al momento de presentar antígenos. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues va a capturar estos antígenos y los va a llevar a los ganglios linfáticos. Me parece que en semana 1 ya hemos hablado de lo que eran los tipos de células dendríticas, ¿no? Que si las clásicas tipo uno, que si las 2. Ok, la uno te va a presentar MHC1, la 2 te va a presentar MHC2. No tiene mucho chiste. Y también recordar especialmente a lo que son las células dendríticas plasmocitoides, ¿ok? Estas las vamos a encontrar principalmente en la sangre y también son nuestra principal fuente de interferón tipo uno. Bueno, además de esto también, pues van a verse activadas y van a perder la adhesión. ¿Para qué? Para poder expresar más complejos mayores de histocompatibilidad y pues sus respectivos coestimulantes, por ejemplo, el CCR7, que se encuentra en los linfocitos de Naïve también. Y bueno, es receptor del CCL19 y 21 en los ganglios linfáticos. Una vez ya activadas estas células, van a prolongar su vida media en lo que sería más o menos unas 10 a 100 horas. Entonces, esto es muy importante para que les dé todo el tiempo de, ok, ya una vez activas, hacer todo el proceso de viajar a los ganglios linfáticos, todo lo que es el proceso de presentación de antígeno. Para eso se amplían sus semivida. Ok, aquí, por ejemplo, estas figuritas de lavas, a lo mejor las vieron, a lo mejor no, pero bueno, así para explicarlas rápido en ideas generales, pues nosotros tenemos X órgano, no sé, pongamos aquí, dígase la piel, tracto gastrointestinal, tracto respiratorio, y ok, lo que pasa es que ok, lleva un microbio y de algún modo alguna célula capta este antígeno, ¿sí? Este antígeno, o en este microbio más bien, va a capturar a su vez al ingerirlo, al fagocitarlo. Sí, va a captar lo que serían sus antígenos. Sí, aquí tenemos lo que sería la célula dendrítica en este caso. Aquí está el libre antígeno. Aquí ya es con el antígeno del microbio fagocitado. Ok, y hay de dos sopas. Puede ser que el mismo antígeno llegue por sí solo a la circulación sanguínea y de la sanguínea al vaso, o la que nos interesa más en este momento, que es con la célula dendrítica. La célula dendrítica, ok, lo fagocita y se lo va a ir a llevar a un nódulo linfático. Esto ya les digo, puede ser del epitelio o tejidos conectivos, pero pues realmente casi que el órgano o parte del cuerpo que tú quieras. Y disculpen, aquí está otra presentación, bueno, otra forma de la figura. Era que, ok, tenemos esta célula dendrítica aquí. Por ejemplo, como es la piel, es una célula de Langerhans, vamos a decir. ¿Está bien? Capta lo que es el microbio, se activa y ahora sí va a migrar otra vez. Migra a los ganglios linfáticos, se encuentra con los linfocitos T y con el uso de los correceptores lo activa. ¿Sí? Aquí más o menos es una tablita de comparación como entre lo que es la célula dendrítica, en cierto modo como residente y su forma activa. Si se fijan, creo que todo radica más que nada en su función. La forma residente solo se va a dedicar a lo que es la captura del antígeno principalmente, pero una vez activada, su rol principal va a volverse pues el ir a presentar los antígenos a los linfocitos T. Y si se fijan aquí también la expresión de receptor, pues va a tener una mayor expresión de receptores FC, de manosa, y una vez activada ya no los va a tener, los va a expresar menos. ¿Por qué? Porque ya no le interesa captar algún otro tipo de antígeno, sino que es el que ya tiene, ese es el que se va a llevar a presentar al ganglio linfático. Ok, también importante esto aquí, que son la expresión de moléculas, claro, involucradas en la activación del linfocito T. Principalmente aquí yo les diría pues lo que es el B7, porque ya vamos a ver ahorita más adelante, pues es un coestimulante que tiene un rol sumamente importante en la activación del CD4. ¿Sí? En un inicio, como es una célula residente, no tiene por qué expresar pues todos estos factores de una forma, como lo digo, pues amplia. Pero una vez activa, ya ahora sí es momento de que empiece a expresarlos para el momento en que llega el ganglio linfático, activar al linfocito. Y aquí más o menos ya lo que les decía, bueno, esto es más en cuanto a moléculas, pero lo mismo, se prolonga la semivida una vez que la célula dendrítica ya está activada. Bueno, hablando de otros tipos, ya medio las habíamos mencionado también en la semana pasada, pero bueno, tenemos por ejemplo, lo que son los macrófagos también, igual, funcionan como residentes y activados. Lo mismo, como también son células presentadoras de antígeno, pueden presentar a los CD4, pero como les decía al inicio,
La célula como profesional o por excelencia va a ser la dendrítica, ¿ok? Y obviamente los macrófagos también lo conocemos, creo que más que nada por su capacidad microbicida, ¿no? Van por ahí comiendo cosas o microbios, reparando, pero es más que nada ese su rol. También pueden darse el caso de que se presenten antígenos por parte de las células nucleadas, ¿ok? Estas van a presentar antígenos más que nada citosólicos a los CD8 y esto aplica pues más que nada pues en células infectadas o tumorales. Sí, recordemos que ¿cómo se dice? Todas las células nucleadas van a tener un MHC1 y por ende se lo van a presentar a los CD8 positivo. Luego los linfocitos B, que estos van a presentar más a los CD4, también forman antígenos, anticuerpos y mantienen una especificidad humoral, de acuerdo al anticuerpo que estén formando. Y ya por último tenemos también lo que es el epitelio y el endotelio, que estos van a expresar MHC2 en respuesta a interferón pero no cuenta con un coestimulador. Y bueno, también está aquí esta tablita que les dejo para que la puedan checar un poco más detenido y a detalle en la grabación o si les pasamos la PPT. Bueno, ahora el subpunto 2 que es ya como tal la captura y presentación de los antígenos. Bueno, pues estos antígenos se van a ser captados, ya les dije, llevados a los tejidos linfáticos secundarios y presentados a los linfocitos de naive o vírgenes, inexpertos, inmaduros, como les quieran llamar. Y bueno, ya les decía, las células encargadas de hacer todo este proceso se le conocen como las APCs, o Antigen Presenting Cells. Ok. ¿Qué pasa? Que los linfocitos T solo pueden reconocer antígenos asociados a moléculas, o no, más bien, a células no solubles, ok, que no pueden encontrarse como, te explico, en sangre, por así decirlo. Y por eso mismo, para esta presentación se requiere del MHC. O sea, lo que quiero decir es que si no está presentado con los MHCs, el linfocito T como tal es difícil que pueda decir de que, mira, esto es de no sé, un patógeno. Sí, eso es lo que quiero decir. Y bueno, aquí está el tipo de distinto antígeno que van a mostrar cada tipo de células. Sí, en el caso de los, ¿cómo lo digo? Antígenos exteriorizados, que antes pasaron por un proceso de interiorización, ok, van a ser a los CD4, mientras que antígenos que se encuentran de forma intracelular en la célula, como podría ser el caso a lo mejor de ADN viral o alguna proteína propia de una bacteria intracelular, bueno, eso se va a presentar más que nada a los CD8. Ok, ya les decía que los linfocitos T no van a captar cualquier tipo de antígeno que tú les des. Sí, solo pueden reconocer antígenos específicos, que estos son péptidos, que pueden ser en varias formas. Puede ser, por ejemplo, los cortos, principalmente porque el MHC pues, es una molécula que no puede cargar un antígeno proteico pues, enorme, ¿no? También están los lineales, que pues en teoría podríamos decir que es la conformación completa de un antígeno, pero por lo mismo que les digo, el MHC no puede mostrar una proteína súper enorme y compleja, solo muestra un pedacito y con eso basta. O también pueden ser asociados a células, que bueno, ya se reconoce como lo que sería como tal el mismo complejo MHC y antígeno. Sí, aquí si se fijan está lo que ya les llevo diciendo lo que llamamos de desviación. La célula dendrítica capta el antígeno. Ok, se encuentra con el linfocito T naive. Ok, vamos a utilizar coestimuladores, en este caso el B7 se une con el CD28 y ahora sí, lo podemos convertir en una célula efectora. Sí, lo mismo se puede ver en el caso de los macrófagos y los linfocitos B, es literalmente lo mismo. Captar el antígeno, se lo llevas al linfocito T y lo activas. Ok, entonces, ¿qué van a hacer? Van a capturar y presentar antígenos, ¿sí? A los linfocitos T naive y a los efectores. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a exponer los MHCs más los coestimuladores para que todo este proceso se dé. Ya les mencionaba otra vez, hay realmente como tres APCs profesionales que van a hacer, que esto sí es por lo general pregunta de examen. Yo sí me acuerdo que me llegó a venir algo así, como por ejemplo, ¿cuál de estas no es una célula presentadora de antígeno? Y te podía poner, por ejemplo, estas tres que tienen aquí, células dendríticas, macrófagos, linfocitos B, y luego te cuelan por ahí, a lo mejor, no sé, el neutrófilo, eosinófilo, no sé, basófilo, o alguna otra célula que tú quieras, te la cuelan por ahí. Pero para eso es importante que se acuerden que son estas tres. Y si les preguntan cuál es la más así, la top número uno, la GOAT, es la DC. Bueno, entonces microorganismos y los linfocitos T pues van a potenciar las mismas funciones de las células presentadoras de antígeno. Por ejemplo, los TLRs, que recuerdan los Toll-like receptors, en células dendríticas, macrófagos,
también van a estimular que expresen los MHCs y los coestimulantes. También las células dendríticas ya activas van a estimular lo que serían receptores de quimiosinas, que si se acuerdan son estas moléculas que van a facilitar lo que es la migración de células inmunes a donde es pues el sitio de infección, que es su principal función. ¿Qué pasó? Ay, discúlpame. Y bueno, igualmente van a aumentar las funciones del linfocito T, porque de todos modos creo que todos estamos de acuerdo que nos sirve más un linfocito T activo y efector que está yendo por aquí y por allá secretando citocinas, activando al resto de sus compañeros del sistema inmune, que pues los linfocitos T naif, que como tal, pues no están haciendo mucho. Entonces, aquí está también algo importante. Lo que se capta en el epitelio, por ejemplo, digamos la piel, va a ir a la linfa. Lo que se capta en la sangre va a ir al vaso, como ya veíamos en la figurita del inicio. Y bueno, aquí les dejo así como este GIF de aquí, no sé si vieron esta película, pero bueno, como ya les menciono que podemos asociar el sistema inmune con pues unos soldaditos, podemos verlo a las células presentadoras de antígeno como las mensajeras, ¿no? Ok, ya empieza, comienza una infección, ok, la célula presentadora de antígeno va a decir, va a ser la que va a decir, ok, tengo que llevar este antígeno a los ganglios linfáticos para iniciar el contraataque con los linfocitos TCD4. Ese es como su rol, ¿sí? Ser el mensajero para decir, oigan, pues nos está atacando algo con este antígeno, hay que hacer algo para contraatacar. Pueden verlo más o menos así. Ahora, ya hablando como tal de los coestimuladores que tanto les he mencionado, ¿para qué quiero yo un coestimulador? ¿Por qué? Porque son necesarios para la correcta activación de los linfocitos T. Y tenemos pues principalmente dos tipos de coestimuladores, que están por ejemplo el B7, B7.1 y B7.2. ¿Ok? Estos son los que vamos a encontrar en las células presentadoras de antígeno y su ligando es el CD28 de los linfocitos. Esto también, preguntota de examen, ¿por qué? Porque te los pueden mezclar o te los pueden poner uno u otro, pero es típica pregunta también. ¿Cómo es cómo lo digo? ¿Cuál es el complejo que se debe formar y en qué célula? Porque puede ser que te pongan este B7, no sé, en este caso en el linfocito, y te intercambien literalmente la combinación. No sé si me estoy dando a explicar. Pero si les digo que B7 es de la APC y CD28 es de los linfocitos, básicamente que les intercambian respuestas, los confunden. Entonces sí es importante porque esto sí lo preguntan. Bueno, estos se van a expresar porque inducidos por lo que sería, por ejemplo, el interferón, los TLRs o incluso los mismos CD4. ¿Y qué va a hacer el CD28? CD28 va a amplificar la respuesta. Por un lado, tienes la pi3 sinasa, ¿ok? Te activa el AKT. ¿Qué esto qué va a hacer? Va a promover la supervivencia, ¿ok? Ya el linfocito activo no quieres que se te muera, básicamente. Entonces, para que promueva su supervivencia. Y además tenemos la activación de la vía mapsinasa, ¿para qué? Para estimular el NF-kappa beta. Que si se acuerdan al final del día, NF-kappa beta, ¿para qué nos sirve? Para la inflamación. ¿Y para qué quiero más inflamación? Para facilitar todo el proceso de la respuesta inmune. Y si se acuerdan correcto, ¿no? ¿Cuáles eran los puntos cardinales? Que si dolor, rubor, calor, me está faltando uno, pérdida de función y tumor. Creo que es lo que me faltaba. Ok. Y también, ¿qué va a pasar? Se va a elevar lo que es el BCL2 y el BCLXL, que pues va a funcionar más o menos para lo mismo que era la pitresinasa, que es básicamente promover la supervivencia, la inflamación, la liberación de IL-2 y la antiapoptosis. ¿Sí? En resumidas cuentas, que este linfocito que acabamos de activar no se nos vaya a morir. Eso es lo que queremos. Mira, por ejemplo, aquí está. Un reconocimiento de antígeno. Digamos que tenemos este, una célula dendrítica, ok, que captó el antígeno, pero por alguna razón tiene coestimuladores deficientes, pues como tal no puede provocar una respuesta en el linfocito T. Entonces, no va a haber respuesta por parte del linfocito y pues fallece, ¿sí? Apoptosis, muerte celular. En resumidas cuentas, lo perdemos. Pero por el otro lado, cuando sí está funcionando correctamente, ahora sí, la célula dendrítica o la célula presentora de antígeno que tú quieras puede activar correctamente a lo que es el linfocito T. ¿Sí? Y todo este mismo proceso ya les mencionaba, la IL-2 para promover tanto la supervivencia como la proliferación y diferenciación del linfocito T, que mañana ya veremos qué onda con la diferenciación específica de los TSD4 y sus linajes. Pero bueno, eso era más que nada hablando de activación. Ahora vamos a hablar un poco de los inhibidores. Pero antes nomás quiero mencionarles rápido lo que es el ICOS, que el ICOS es también un coestimulante que se va a expresar en los linfocitos T y su ligando va a ser el ICOS-L o ICOS ligando en las células presentadoras de antígeno. ¿Ok? ¿Y para qué queremos esto? Para formar linfocitos TCD4 foliculares.
¿sí? Y estos tienen un rol importante más que nada en lo que es la formación de centros germinales y desarrollo de linfocitos B. Porque así como debemos promover, por un lado, todo lo que es la activación con los CD4, también ocupamos pues que se apoye, por un lado, lo que son los linfocitos B para que nos estén produciendo los anticuerpos y faciliten todo lo que es la respuesta inmune por su lado. Sí, acuérdense todo lo que nos sirve un anticuerpo: opsonizar, neutralizar, em, cistotoxicidad medida por anticuerpos, todo lo que es el complemento a la vía clásica. Para eso queremos que los linfocitos B estén funcionando correctamente. Y bueno, ya ahora sí hablando de los inhibidores, pues tenemos el CTLA4 y el PD1 en los linfocitos T, ¿ok? Mientras que por el lado de las APCs vamos a tener el B71 y el PD ligando, ¿ok? PD1, ¿qué va a hacer? Va a activar fosfatados que simplemente pues van a bloquear la señal del receptor del linfocito T, que en resumidas cuentas pues lo va a bloquear. Sí, lo queremos inhibir. Cuando ya no es necesario estar activando linfocitos a lo loco, pasamos de estar presentando el B7 con el CD28 a utilizar lo que sería en este caso ya el CTLA4 y el B71, o el PD1 y el PD ligando. Que igual esto también es lo mismo, también es pregunta de examen. Puede ser que les pregunten ya sea para coestimulantes para la activación o coestimulantes para la inhibición del linfocito T. Entonces, importante eso de ahí. Y bueno, ya para ir acabando, creo que este es el primer tema. Todo lo que es la respuesta del interferón, pues básica. Pero ¿qué es un interferón como tal? Es una citosina innata y también adaptativa, ¿ok? Estas se van a elevar en respuesta a lo que son los complejos mayores de histocompatibilidad. En el caso del MHC1, que si recuerdan va a estar presente en lo que son las células nucleadas, ¿ok? Y esto va a estimular todo lo que es interferón 1. Y interferón 1 abarca lo que es interferón alfa e interferón beta, que realmente pues funciona para lo mismo. Pero ahorita vamos a explicar más eso. Mientras que por otro lado, el MHC2 se regula más que nada con lo que es el interferón gamma, que no es lo mismo que interferón 1. Sí. Y bueno, también este se va a regular en las células presentadoras de antígeno. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que el interferón gamma va a venir más que nada de los linfocitos NKs y los LTs ya activados. ¿Ok? La activación es del TLR, va a aumentar lo que es la producción. Ya les veíamos la semana pasada lo que eran las vías TRIF y el MID88. Que en resumidas cuentas, por un lado, el MID88 nos va a activar lo que es el NF-kappa beta, y por un lado el TRIF es una respuesta más que nada antiviral con lo que es el interferón 1, no gamma, 1. ¿Ok? Y estas citocinas van a activar factores de transcripción, ¿ok? Que se van a unir a lo que serían un cita o regulador maestro de la expresión de genes. Aquí más o menos le explica un poco la figurita, ¿ok? Hablando aquí en este caso de interferón gamma, pero bueno, es más o menos parecido a lo que sucede con el MUN. Entonces, digamos que tenemos el linfocito activado, nuestra NK, ¿ok? Van a liberar interferón gamma, ¿ok? ¿Qué va a hacer esto? Que va a ayudar a lo que es a esta célula presentadora para que se vuelva activa y empiece a hacer su trabajo, ¿sí? Empiece a tomar antígenos y empiece a continuar todo lo que ya estaba haciendo. Llevar el antígeno, llevar el mensaje a los ganglios linfáticos, a las basecitas, donde están todos los linfocitos, que están, pues, no sé, inmaduros, recién entrenados, así, listos para, comenzar a hacer su trabajo. Ok, va, se presenta, los activa y vamos. Eso es lo importante de aquí, en este caso, lo que sería el interferón gamma. Pero bueno, ahora vamos a hablar qué onda con el efecto antiviral, específicamente del interferón 1. ¿Ok? Bueno, ¿qué va a hacer el interferón 1? Va a aumentar lo que es la expresión del MHC1, inducir lo que es la PKR, se me fue el nombre, pues, siempre se me va el nombre, pero vamos a dejarlo como la PKR. ¿Pero para qué queremos esto? Para iniciar lo que es la transmisión vírica. Además de eso, también va a activar lo que es la ARNasa ligando, que para qué queremos esto, degradar ARN vírico. También esto te promueve un efecto parácrino, sí, y crea un microambiente antiviral. Es decir, que en las células alrededor se va a empezar a replicar todo este proceso, sí. Evitar que se bloquear la transmisión vírica y degradar el ARN, sí. Que si recordamos todo básicamente es con lo que funcionan la mayoría de virus. Que si hay virus ADN, que si doble cadena, que si cadena simple, yo sé, pero en términos generales, esto nos va a servir de todos modos. Bloquear la transmisión y degradar su ARN. También va a incrementar lo que es la actividad de los CD8, que si recuerdan los CD8 son más que, no, no, no sé si ya lo mencioné, pero bueno, se los menciono, que los CD8 nos van a ayudar a tener
pues un rol principalmente combatiendo lo que es todo este tipo de infecciones intracelulares, dígase por bacterias o dígase por virus. Lo mismo también con los diferenciación en linfocitos de tipo TH1, que vamos a ver más a profundidad mañana, pero para lo mismo, sirve para lo mismo, combatir infecciones víricas o bacterianas intracelulares. También, ¿qué va a promover? Que se secuestren linfocitos T en los ganglios linfáticos. ¿Para qué? Para aumentar lo que es la captación antigénica. Va a promover lo que es la expresión del C69 y nueve y reducir lo que es el S1PR1 para mantenerlos en los linfocitos T. Este último, si lo quiero explicar bien, porque en la circulación tenemos lo que es la proteína S1P, ¿ok? Y esta proteína actúa como una quimiosina que llama a los linfocitos para que migren, en cierto modo. ¿Qué pasa? Que con el interferón 1 ya expresado, se va a reducir la expresión del receptor que tenemos hasta aquí, el S1PR1. Se reduce su expresión y ya el linfocito no va a tener esa necesidad de ir a la circulación sanguínea y moverse, ¿sí? Y con el CD69 vas a provocar que el linfocito T se quede en el ganglio linfático. ¿Para qué? Para que, ya les decía, pueda mantenerse en lo que es el ganglio, poder captar antígenos y ahora sí poder activarse como tal. Aquí, de hecho, me acabo de fijar que tengo un typo. Aquí debe ponerle GL y le puse LT. Pero bueno, ya se los expliqué. Lo voy a cambiar después. Y esto es un poquito ya como más a detalle todo lo que es el proceso que les explicaba del interferón 1, ¿ok? Tenemos nuestra célula infectada con un virus, ¿ok? Llega el interferón 1 y llega una célula no infectada, ¿ok? Ya la célula no infectada, ¿qué va a hacer? Va a hacer todos estos procesos de aquí. Aquí les decía, por ejemplo, lo de la PKR, ¿ok? Activa lo que es el ARN de doble cadena. Esto todo lo que es fosforilación, iniciación de translocación, o sea, de translocación de factores de iniciación. Y cada llevar esto que últimamente se inhiba todo lo que es la síntesis de proteínas virales. Luego tenemos, por ejemplo, aquí, estas no las mencioné, pero aquí se las digo. Todo lo que es 2' 5' oligo alfa sintetasa. ¿Que para qué quiero esto? Lo mismo, activación otra vez del ARN de doble cadena, formar lo que es oligo-A, todo lo que es la activación de la ARNase y lo mismo, degradar ARN viral. O también tenemos esto aquí, las MXGTPasos, que para qué la quiero? Para una activación y multimerización. ¿Qué va a llevar todo esto? Que va a inhibir lo que es la expresión de genes virales y lo que es el ensamblaje del virión. Sí, o sea, simplemente todas las vías de que, ¿cómo lo digo? Desde la formación de genes, proteínas, y todo lo que es el ensamblaje, que son todas vías necesarias para la formación correcta de los virus, la célula simplemente los va a bloquear, va a decir, ¿sabes qué? No te dejo. Y ya, todo este mismo estado también, ya les recuerden que se va a replicar en células vecinas. ¿Por qué? Por el efecto Paracrine. Y ya con eso terminamos como el primer tema del teórico A. No sé si hay dudas, preguntas hasta acá. Y si no, pues para continuar con el siguiente tema. ¿Todo bien? Va, yo creo que sí. Entonces, le seguimos con lo demás. Súper bien. Hola gente, ahora me toca a mí un tema que está bastante padre, muy interesante y van a salir muchísimas preguntas de aquí de lo que les voy a comentar hoy. Y la verdad es que está muy rápido, dura unos 20 minutos yo creo, tal vez menos, pero hay muchísimo de aquí que puede salir para su examen. Vamos a entender por fin qué son las MHC, ¿ok? Y después de esto vamos a ver qué es la presentación antigénica, que ya nos ha estado hablando un poco Javi al respecto, pero yo creo que les va a encantar el tema, la verdad es que está muy interesante. Entonces, primero que nada, imaginemos que hay un barrio y ese barrio está hecho de células indefensas, cada una de las casas son células indefensas, y tenemos un policía que pasa seguido para protegerlas, que se llama linfocito T, ¿ok? Ahora, dentro de estas casas hay un ladrón que se llama microbio. Y obviamente el linfocito T pues lo está buscando para ver cómo defender a las casas, ¿no? ¿Cuál sería la mejor manera de que se dé cuenta que hay un ladrón dentro de las casas? Pues sería a través del MHC, que en este caso es una ventana, ¿sí?
Entonces, la forma en que vamos a entender el MHC en esta analogía es que es una ventana para que los linfocitos T puedan ver qué está pasando dentro de la célula. ¿Ok? Ahora, además de esta pequeña analogía en la que el MHC funciona como ventana para ver qué hay adentro de la célula, nos vamos a imaginar una pequeña canasta en la que ahí se va a presentar el antígeno, ¿ok? El péptido. Como quiera, ahorita lo vamos a ir viendo, pero esa es la mejor forma en la que puedes entender el MHC. Es una ventana para que los linfocitos vean qué está pasando dentro de la célula y en caso de que vean que hay un microbio, matarlo, ¿ok? Entonces, ¿qué es el MHC? El MHC es un sistema que permite a las células mostrar lo que está pasando dentro de sí mismo, ¿ok? Los linfocitos no tienen la capacidad de ver microbios, solo pueden detectar a los péptidos. Entonces, lo que hace el MHC es presentar esos péptidos a través de una pequeña canasta, ¿ok? Que ahorita vamos a revisar. Sin el MHC, los linfocitos no podrían ver al microbio y entonces estaríamos infectados y no habría forma de resolver esa infección, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la función del MHC? Presentar péptidos al linfocito, ¿sí? Ahora, aquí se empieza a poner un poco confuso. ¿Por qué? Porque los MHC, ustedes los identifican como un receptor pequeño que está en la célula que va a presentar el péptido, ¿no? Pero también cuando decimos MHC nos referimos a complejo mayor de histocompatibilidad, que puede ser una región genética en nuestro cromosoma 6, ¿sí? Entonces, todos estos son diferentes genes en el cromosoma 6 que se dividen en tres regiones y de esos genes sacamos la información necesaria para hacer nuestros MHCs, ¿ok? Entonces, cromosoma 6 es donde tienes toda la información para hacer tus MHCs y ese conjunto de información también se llama MHC, complejo mayor de histocompatibilidad. Ahorita lo voy a explicar mejor para que no te confundas. Pero tenemos dos tipos de MHCs, uno que se llama MHC1 y otro que se llama MHC2. El uno es formado por los genes HLA, HLB y HLC. Bastante straightforward. A, B, C con el primero, pues son las primeras letras del abecedario. Y el MHC2 es un poco más complejo, tiene una estructura más compleja que ahorita vamos a ver, entonces necesita letras más complejas. Y aquí tenemos HLA de P, de Q y de R. Yo me lo aprendí como peón, rey y reina, pero en inglés. Entonces, si no te acuerdas de cómo se dice, pues, y te gusta el ajedrez, ojalá te guste. Peón, rey y reina. Entonces, HLA, DP, DQ y DR. Hay mucha gente que se la aprende de diferentes formas, pero con lo que puedas relacionar la letra P, la letra Q y la letra R, está excelente. ¿Ok? Ahora, estos genes en este cromosoma 6, en estas regiones, son los más polimórficos. Significa que podemos sacar un chorro de MHCs diferentes y que tus MHCs son muy diferentes a mis MHCs. Y lo único que nos dice el libro es que eso le da una protección cañoncísima a la especie humana, porque siempre va a haber al menos un humano que se pueda defender de cualquier infección. Entonces, aunque llegue un hongo ultra mega poderoso que pueda matarnos a casi toda la humanidad, van a haber varios humanos que se puedan defender gracias a unos MHCs súper polimórficos, ¿ok? Eso es con lo que te tienes que quedar, que es polimórfico. Entonces, MHC1 y MHC2 son diferentes y vienen de diferentes partes del cromosoma 6, ¿ok? Pregunta de examen, ¿de dónde viene el MHC1? A, B y C. ¿Y de dónde viene el MHC2? De P, de Q y de R. Ahora, ven que les dije que iba a explicar esta parte. Ah, bueno, un pequeño paréntesis. Luego nos mencionan, esto es también de lo de las ratas que mencionábamos, que los ratones tienen un MHC muy compatible con el nuestro. O sea, la forma en la que ellos se defienden de sus infecciones es súper similar a la nuestra. Y sus MHCs se parecen mucho a los nuestros. Pero el de los ratones se llama H2 en lugar de HLA. ¿Ok? Entonces, vean, este es nuestro cromosoma 6 con la región en la que sacamos el MHC. Y este es el H2 del de los ratones sacan sus moléculas MHC. ¿Ok? Y el humano es HLA. Eso es una súper pregunta de examen también. Que si te ponen el H2, no te quedes con ese porque es el de los ratones. ¿Ok? Ahora, aquí es lo que quería aclarar, que es una pequeña confusión. MHC significa dos cosas.
las moléculas de MHC, que son como los receptores de los que ahorita vamos a hablar, y el complejo mayor de histocompatibilidad, que es la parte genética del cromosoma 6, que se refiere a de dónde sacamos la información para sacar estas moléculas, ¿ok? Pero se llaman exactamente igual, entonces eso lo puede hacer un poco confuso, ¿sí? ¿Alguna duda con el complejo mayor de histocompatibilidad? Porque ya no lo vamos a ver, esta parte genética del MHC. Bueno, algo que no mencioné, por ejemplo, que a mí me confundía mucho, es que cada una de esas que les mencioné, DP, DQ, DR y A, B y C, son como diferentes fábricas. Entonces, de esas fábricas sacamos diferentes moléculas de MHC y puedes sacar, por ejemplo, HLA-B 27. Entonces, tú particularmente haces de la fábrica B el número 27 o la versión 27 del MHC. Y esto ya más adelante lo van a ver mucho más interesante, pero por ejemplo se ha relacionado que con todas las personas que tienen HLA-B27 están predispuestas a tener una enfermedad que se llama espondilitis, ¿ok? Y eso está muy interesante porque resulta que en este código genético nos podemos predisponer a enfermedades, ¿sí? Entonces, pero lo importante es que todos tenemos diferente HLA, pero todos tenemos estas 6 fábricas, ¿sí? Igual yo sé que está un poco confuso, entonces si ocupan que diga algo otra vez, por favor digan. Ahora, ya olvidémonos de MHC genético, nos vamos a ir a MHC receptores, proteínas, ¿ok? ¿Y qué onda con la estructura? Bueno, el libro y el curso quiere que te aprendas la canasta de qué está hecha, ¿ok? Entonces, esta es una molécula de MHC1 y tiene una estructura primaria. Bueno, primaria nos vamos a referir a la canasta y una secundaria que es todo el MHC gigante, ¿ok? En cuanto a la canasta o hendidura, que es donde vamos a poner los péptidos, tenemos dos hélices alfa y una lámina beta de base, ¿ok? Entonces, si hacemos zoom, este pedacito chiquito que va hacia abajo y este otro paralelo son hélices alfa y esta parte de aquí abajo es una lámina beta. ¿Qué significa eso? Que está formado de esta forma de acá. Esto es un proteínas 101. Pueden ser puros aminoácidos, las proteínas, pueden ser hélices alfa, pueden ser láminas beta o ya se pueden hacer proteínas más grandes. ¿Ok? Entonces, esto es una hélice alfa, va aquí y va aquí. Y esto es una lámina beta y va de base. ¿Ok? Por alguna razón quieren que se sepan eso del MHC. ¿Sí? Y eso es cuando lo hace súper mini, o sea, un zoom impresionante como el que hacemos aquí, ¿ok? Y ya viéndolo desde afuera, en estructura secundaria, que esto es lo que más les preguntan en el examen, es que tenemos un dominio IG, que es esta parte de aquí abajo, que es la que se va a unir a CD4 o CD8, que ahorita lo vamos a ver qué significa eso. Y tenemos una hendidura extracelular, un dominio IG, un dominio transmembrana y dominio citoplasmático, que no significa más que la hendidura, es esto de aquí que les acabo de mencionar, ¿sí? El alfa 1 y alfa 2 en este caso. El dominio IG son tanto la microglobulina beta como el alfa 3, estos dos juntitos. Y los transmembranas son los que van pasando por la membrana de la célula. Citoplasmático se refiere a ya una vez que entraste a la célula, ¿ok? Esas son las 4 partes de una molécula de MHC, ¿de acuerdo? Em, si se fijan, el MHC es parte de la familia de inmunoglobulinas, entonces se parece a una inmunoglobulina también y funciona de una forma similar. Dime, Emily. No me acuerdo si habías dicho que era inmunoglobulina D y M, ¿verdad? Sí, esos son los receptores de linfocitos B, pero en este caso vamos a hablar de MHCs, que es diferente, porque este no va a funcionar como receptor, sino como presentador de antígeno. Ah, ok, Entonces, gracias. la IgG y la IgM están en otra conversación en las que sí son receptores perfectamente, y estos parecen receptores, pero son presentadores de antígeno. ¿Ok? Ok, gracias. Súper.
Pero, como les decía, es de la misma familia, porque todo lo que tenga un dominio IG va a funcionar de una forma similar, ¿ok? Ahora, vamos a hablar más sobre el MHC1 en particular, pero bueno, queda un minuto, entonces vamos a volvernos a meter, ¿ok? Muy bien, entonces nos quedamos en que hay dos tipos de MHCs. Los dos tienen dominios transmembrana, dominios intracelulares, dominio IG y una canasta que llamamos hendidura, que ahí se va a presentar el antígeno. ¿Qué pasa con el MHC1? Específicamente va a presentar a CD8. Eso es lo más importante de este slide para que te lo quedes súper grabado, ¿ok? Ahora, los segmentos alfa 1 y alfa 2 son la canasta o hendidura, que es aquí. En inglés se llama cleft, ¿ok? Y son polimórficos. Por eso es que podemos tener varios péptidos y péptidos bastante específicos ahí para presentárselos a los linfocitos CD8, ¿ok? Em, el dominio IG, que es a donde se va a unir el CD8 como para confirmar que le están presentando un péptido, es la microglobulina beta y el alfa 3, ¿ok? Entonces, haz de cuenta, esto a mí me confundía mucho, pero cuando yo lo entendí fue muy benéfico. Aquí en el cleft, en la hendidura, va a estar el péptido, como mi mouse, y se va a unir el receptor de célula T, ¿ok? Y entonces ahí es donde va a haber por fin el antígeno y empieza la respuesta inmune. Pero para que empiece la respuesta inmune, también se tiene que conectar otro coestimulador que ya nos había mencionado Javi, y ese se va a pegar a la parte de abajo del MHC, que llamamos dominio IG, ¿ok? Si no se pega esa otra parte que se llama CD28 aquí, no se va a activar, aunque le estemos presentando el péptido, ¿sí? Entonces, ¿a qué parte se conecta el coestimulador? Acá, al dominio IG. Y la hendidura se une al receptor de célula T, ¿ok? Igual ahorita les pongo una imagen para que vean cómo funciona mejor. Ahora, la estabilidad requiere cadena alfa, microglobulina beta y péptido. Si no le ponemos un péptido a este MHC, se va a degradar rapidísimo, ¿ok? Porque es una estructura como que muy compleja y mientras más compleja sea una estructura, si no le pones lo que tiene que llevar, se va a deshacer, ¿ok? Ahora, dijimos que MHC1 tiene tres cadenas alfa y una microglobulina beta, ¿ok? Por si acaso, aquí les dejo de dónde viene la información genética. Entonces dijimos que, por ejemplo, MHC también se puede referir a complejo mayor de histocompatibilidad, que es el cromosoma 6, de donde sacamos los HLAs. ¿Ok? Ahora, ¿alguna duda de este slide? Es muy importante que sepan todo lo que puedan saber sobre MHC1. ¿Ok? Muy bien. Entonces, súper importante. MHC1 se une a CD8. ¿Ok? Ahora, MHC2 va a recibir péptidos de 12 a 16 aminoácidos, más péptidos más grandes que el MHC1, porque tiene una estructura un poco más compleja que le permite tener más espacio. ¿Sí? En este caso pues, funciona bastante similar, pero lo que cambiamos es que ahora tenemos dos cadenas beta, ¿sí? Que hacen de hecho su propio dominio intramembranal, ¿ok? Transmembranal, perdón. Entonces, igual que con MHC1, los de hasta arriba van a ser la canasta, alfa 1 y beta 1, ¿ok? Y ahí es donde vamos a poner el péptido. Ahora, se pueden presentar péptidos de hasta 30 aminoácidos, pero eso le quita un poco de estabilidad. Lo como que recomendado o lo que te dice el ABAS es de 12 a 16, ¿sí? Ahora, los segmentos alfa 2 y beta 2 son lenguaje, otra vez, es a donde se va a conectar el CD4, ¿sí? El coestimulador. Y la estabilidad requiere cadena alfa, cadena beta y péptido. Entonces, les dije una barbaridad en la anterior. Le dije CD28, pero no es CD8, ¿ok? El que se une aquí al dominio IG. Y en este caso es el CD4, el que se une al dominio IG. Pero el punto es que el coestimulador se va a unir a la parte de abajo y el receptor de célula T se va a unir a la hendidura, ¿ok? Ahora, igual, si no le ponemos péptido 2, se va a deshacer súper rápido
y necesita dos cadenas alfa y dos cadenas beta, que están aquí. Este es un poco más fácil de comprender. ¿Alguna duda con MHC2? Ok. Ahora, ¿cómo vamos a unir los péptidos al linfocito T? Porque acordémonos que aquí nos estamos encontrando en células dendríticas o, por ejemplo, en todas las células nucleadas del cuerpo, todas tienen un MHC1. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a ver eso en procesamiento antigénico, pero ¿cómo le vamos a dar el péptido, ahora sí, al linfocito D? Cada MHC puede unir varios péptidos diferentes, pero el linfocito T solo va a reconocer uno con el que su receptor se pueda unir perfectamente. ¿Ok? Ese péptido tiene que ser lineal y de tamaño adecuado. Por eso aquí Drake nos dice que no puede ser hecho bola, tiene que ser una línea. ¿Ok? El MHC recibe el péptido y al sintetizarse y ensamblarse, tiene que pasar por procesamiento antigénico para poderlo presentar. Es decir, no le puedo presentar la bacteria completa, tengo que presentarle algo muy específico de la bacteria y que esté hecho en línea, ¿no? Para eso, pues tengo toda una fábrica adentro de la célula para presentarlo como debe ser, que por eso hay procesamiento antigénico, que ahorita vamos a ver. Ahora, el MHC unido al péptido, ahora sí tiene una semivida larga, puede durar horas o días, pero si no tiene el péptido, se va a degradar rapidísimo. ¿Ok? Solo el 0,1% de tus MHCs va a intervenir en la respuesta. Eso es más como un fun fact, no lo tienen que saber. Ahora, esto sí, si es que no estamos en infección, que espero que sea el caso para todos nosotros en el Zoom ahorita, los MHCs presentan antígenos propios, ¿ok? Y eso es para mantener tolerancia inmunológica. Entonces es como, ok, ahorita que no estamos en guerra, ahorita que no estamos peleando, vamos a checar que todos nuestros linfocitos sí tengan tolerancia, porque si no, va a haber autoinmunidad. Entonces aprovechan y van checando los linfocitos a ver que no reaccionen contra algo propio. Y si sí reaccionan contra algo propio, hay varios procesos para matarlos a los linfocitos T o inactivarlos. ¿Ok? Entonces, cuando no tenemos infección, MHCs presentan antígenos propios. ¿Vale? ¿Alguna duda con esto? Ok. Ya acabamos todo sobre MHCs. Ya tienes que saber que MHC1 se une a MHC. Ah, de hecho, tengo un slide para eso. Aquí está. Antes de pasar al procesamiento antigénico, nos quedamos con que este es el uno y con que este es el 2. El 2 está un poco más fácil de entender porque tiene dos cadenas diferentes. Una alfa que tiene dos fracciones alfa y una beta que tiene dos fracciones beta. ¿Ok? El uno es un poco más complejo, pero nada más tiene tres alfas y una microglobulina beta, ¿no? Entonces, facilísimo. Números más separados van a ir juntos. Entonces, el uno va con el 8 y por descarte el 2 se queda con el 4. MHC2 hace de 4, MHC1 hace de 8. ¿Ok? Ahora sí, procesamiento antigénico. ¿Qué es? Significa que vamos a fabricar un antígeno muy específico, bien hecho y bonito para podérselo presentar al linfocito T y que reaccione. Pero hay diferentes tipos de antígenos. Tenemos endógenos y exógenos. ¿Por qué? Porque no todos los microbios nos atacan de la misma forma. Entonces, por ejemplo, las bacterias normalmente atacan de forma extracelularmente. ¿Ok? La mayoría de las bacterias. Y los virus, la forma en que atacan es metiéndose a las células y replicándose dentro de las células. Entonces, cuando hablamos de antígenos endógenos, casi siempre nos referimos a virus. Y cuando hablamos de antígenos exógenos, casi siempre hablamos de bacterias u hongos. ¿Ok? Y para eso necesitamos dos vías diferentes. ¿Cómo le vamos a hacer para presentar microbios que nos afectaron adentro de las células y microbios que nos afectaron afuera de las células? ¿Ok? Entonces, lo que sea que nos ataque adentro de la célula, en el citosol, va a pasar por un proteosoma y va a ser presentado en MHC1. ¿Ok? Entonces, todo lo endógeno va a salir por el MHC1. Mientras que lo que se ha fagocitado, es decir, que estaba afuera y una célula se lo comió, se va a procesar por un fagolisosoma, que tiene sentido porque dijimos que para comer tienes que hacer un fagosoma, que es una bolsa dentro de la célula, y unirlo a un lisosoma.
Por eso se unen y se hace fagolisosoma. ¿Ok? Y así se va a presentar en el MHC2. ¿Vale? Ahora, hay una excepción. La excepción es la presentación cruzada, que significa que nuestras APCs, una muy en particular, van a cambiar de vía o de forma de presentar antígenos para que los MHC1 presenten a los CD8. ¿Ok? Bueno, a los CD4. Creo, aquí les tengo que checar esto. Pero el punto es que presentación cruzada es que los APCs van a ser una excepción, que ahorita les voy a enseñar. Entonces, vamos con la vía clase uno. La vía clase uno también es endógena. ¿Por qué? Porque es de los microbios que nos atacaron dentro de las células. La forma o la necesidad de esta vía es para que cualquier célula que ya fue infectada le pueda avisar al sistema inmune y pedirle al sistema inmune que me maten, porque si no, por mi culpa se van a infectar muchos más. Entonces es como una película de zombies en la que ya me mordió el zombie y sé que ya no tengo nada que hacer para evitar la infección, disparame, ¿no? Que eso pasa siempre en las películas. Eso es la vía clase uno, ¿ok? Entonces, los microbios se degradan en proteosomas, en este caso porque son casi siempre virus que nos atacaron dentro de la célula, ¿sí? Y pues la célula infectada va a pedir a los CD8 que la maten. Por eso dijimos que MHC1 a CD8, ¿ok? Esto es lo que les decía de presentación cruzada. Las células dendríticas de clase uno, que fue la que nos enseñó Javi, pueden hacer una excepción en la que células infectadas o tumorales se las van a comer, ¿ok? Y las van a presentar por la vía 2. Entonces, el único error de este slide era que aquí debe decir CD4. Ahorita lo voy a corregir. Pero entonces, si yo soy una célula y me comí el microbio, voy a usar la vía clase 2. La vía clase uno es para los indefensos que fueron infectados y quieren que los mate. Ok. Presentación cruzada es que me coma a alguien que está infectado y sus microbios o sus proteínas las pase a la vía clase 2. Ok. No sé si quedó claro. ¿Quieren que lo vuelva a decir? O más o menos bien. Bueno, sigamos. Entonces, vía clase uno son sintetizados por virus en células infectadas. No siempre, ¿ok? Porque tenemos bacterias que también infectan adentro de la célula, como cuál, Listeria monocytogenes, ¿ok? Entonces se mete y las proteínas que genera son adentro de la célula, ¿sí? Entonces no siempre van a ser virus, pero en su mayoría de los casos sí. ¿Quién más puede hacer que nosotros utilicemos la vía clase uno? Bacterias que usen cierto tipo de funcionamiento que inyectan sus proteínas a la célula. ¿Ok? Pueden ser genes mutados de tumores o pueden ser proteínas mal plegadas del retículo endoplásmico. Entonces, esta es nuestra célula y estas son las 5 formas en las que usaríamos la vía clase uno. Es decir, mátame porque ya estoy infectado. Número uno, que los virus entren. Esa es la clásica, la que siempre vamos a ver. Número dos, que haya una bacteria que rompan un fagolisosoma. Número tres, que nos inyecten contenido de bacterias. Número cuatro, genes de tumores. Y número cinco, proteínas mal plegadas. ¿Ok? ¿Con cuál te vas a quedar tú? Pues lo más seguro, virus, que es lo más común. ¿Ok? Ahora, los 5 pasos, no sé si son 5 o 4, de la vía clase uno. Número uno, digestión en el proteosoma. Entonces, ya se me metió el virus a la célula. Ya hizo un chorro de desmadre en mi contenido genético y está sacando su proteína vírica dentro de mi célula. Esas proteínas van a pasar a un proteosoma que se ve de esta forma. ¿Ok? Y tienen una unidad regulatoria y 4 anillos con 7 subunidades. Nunca he visto que lo pregunto, pero está en su temario. Entonces, por si acaso. Los 2 anillos alfa son de estructura, 2 anillos beta son proteolíticos. Entonces, ahí es donde vamos a empezar a cortar, como si fuera cocina, los antígenos del virus. ¿Ok? En las unidades beta. Ahora, una vez que los cortamos y los hicimos en pedacitos a las proteínas del virus, se van a asociar a ubiquitina, que son proteínas así pequeñas,
que los ayudan a ser identificados como que tienen que ser comidos, ¿no? Entonces, necesita unirse un antígeno de un virus a cuatro ubiquitinas para poder pasar por aquí, por el proteosoma. Una vez que pasa, pues ya una proteína gigante la convertimos en péptidos más pequeños. ¿Ok? Tenemos un inmunoproteosoma y un timoproteosoma, simplemente es de su localización. Y no he visto que se los pregunten el inmunoproteosoma y timoproteosoma. Ahora, procesamiento antigénico, paso número 2 de la vía clase uno es que esos péptidos cortados se van a liberar al citosol. Estos péptidos de aquí ya los cortamos, porque acuérdense que se unieron a ubiquitina. Si no se unían a ubiquitina, no se podían cortar. Ahora van a pasar al retículo endoplásmico gracias a una proteína o un canal que se llama TAP, ¿ok? Y es este naranja de aquí. Para poder pasar por TAP deben de ser de 8 a 16 aminoácidos, ¿sí? ¿Qué significa TAP? Transporter Associated with Antigen Processing. Entonces está súper básico, la verdad, literal. Número 3, vamos a montar esos péptidos que ya cortamos en el MHC1, ¿ok? Pero para eso vamos a cortar todavía más a esos péptidos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con ERAP. ERAP es una proteína que significa Endoplasmic Reticulum Aminopeptidase. Entonces, fácil, ya nos ubicamos en que estábamos en el retículo endoplásmico. Ahora solo es una aminopeptidasa de ahí adentro. Por eso se llama ERAP. ¿Ok? Y las corta para... Ah, bueno. También en el retículo endoplásmico, en otra parte diferente, vamos a empezar a hacer el MHC como tal. Y la cadena alfa y microglobulina beta del MHC1 se empiezan a sintetizar ahí. ¿Ok? Ahorita tengo otra imagen para eso. Y una chaperona que se llama calnexina las va a ayudar a pegarse. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver en una imagen. Dime, Emily. No entendí la última parte de la cadena alfa y la microglobulina. O sea, ahí también van a estar generando más MHC. ¿A eso te referías? Sí, 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 Ah, sí. En ok. una parte diferente, por ejemplo, imagínate que aquí está la TAP y por aquí están entrando los péptidos que ya cortamos en el proteosoma. Y en otra parte distinta del retículo endoplásmico ya estamos formando nuestros MHCs. Si te acuerdas, el uno tenía tres alfa y una beta aquí chiquita. Eso es lo que estamos uniendo. ¿Y quién Ah, ok. une? Sí, 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 súper bien. ¿Y quién une a esas dos? Calnexina. Ok. Súper. Eh, Creo que se los dejé por aquí, pero sí, aquí está. ¿Qué es una chaperona? Yo no entendía cuando estaba en su semestre, pero una chaperona es cualquier proteína que ayude al plegamiento correcto, ensamblaje o transporte de otra proteína distinta. Entonces, hay muchísimas chaperonas, pero en este caso ya te tuviste que haber aprendido la calnexina. ¿Por qué? Porque la calnexina une a cadenas alfa con microglobulina beta. ¿Sí? Otras chaperonas que tienes que conocer son estas tres: calreticulina, ERP57 y tapacina. A esas tres chaperonas les llamamos complejo de montaje, que significa que el MHC1 se mantiene unido porque todavía no hay un péptido, ¿te acuerdas? Que si no tiene péptido se degrada rápido. Entonces, cuando ya está hecho el MHC1, pero solo le falta el péptido, necesitamos a estas tres para mantenerlo bien, bien hecho y que no se degrade. ¿Cuáles son? Calreticulina, lo sostiene. ERP57, lo sostiene. Y la tapacina conecta MHC a TAP. ¿Te acuerdas que habíamos mencionado a TAP? TAP es por el que van a pasar los péptidos que cortamos en el proteosoma. ¿Ok? Entonces, por eso es que es tan importante la tapacina, porque nos permite tenerlo bien cerquita del TAP para cuando entren los péptidos, de volada le ponemos al MHC para que ya no se deshaga. ¿Ok? Entonces ya como que todo va haciendo un poquito más de sentido. Y por último, el MHC1 se va a la membrana. Esta imagen es perfecta, literalmente te la tienes que saber de memoria. Tómale foto, dibújala en tu libreta, lo que quieres hacer. Pero desde aquí ya tenemos todos los pasos, ahorita los repasamos para llegar a la membrana. Entonces, el paso número 4 es que ya que el péptido se unió al MHC, se va a ir a través del aparato de Golgi.
gracias a unas chaperonas que le ayudan a llegar a la membrana. Y ahí se va a fusionar con la membrana después de haber estado en una vesícula exocítica, que es esta de aquí. ¿Ok? Y ya por fin, nuestro MHC1 con péptido va a ser reconocido por un linfocito T CD8, porque estamos en vía clase 1 de MHC1. ¿Ok? Y vean qué bonito, aquí es donde estaba justo lo que les mencionaba. Este es el MHC1 y tú ya puedes poner en práctica la estructura. Microglobulina beta, ahí se ve chiquita, hermosa, ahí. Y tres partes alfa, ¿ok? Una, dos y tres. Y el CD8 es este coestimulador de aquí que se une al dominio IG, que dijimos que era de microglobulina beta, con alfa 1. Y alfa 2 y alfa 3 van a ser la canasta para que el péptido se conecte al TCR. Esa es la imagen que les debería haber puesto desde la slide, pero ahí ya todo sale más entendido. ¿Me explico un poquito? ¿Ya quedó mejor? Ahora vamos a repasar esa vía clase 1 de volada. Me infectó el virus. Vean qué bonito el virus, cómo me infectó. Me fregó el ADN y ese ADN ahora está haciendo proteínas víricas. Esta proteína vírica se empieza a partir en diferentes partes y una de esas partes yo le voy a poner ubiquitina, que son estos cuatro puntitos morados, para meterse por el proteosoma. Cuando se mete por el proteosoma, las unidades beta del proteosoma lo cortan. Y ya que tengo péptidos más chiquitos, pasan por TAP, que está en el retículo endoplásmico. Y cerca de TAP, yo ya voy a tener mi MHC preparado, que dijimos que se había pegado aquí atrás, ¿sí? La alfa 1, alfa 2 y alfa 3 con microglobulina beta fueron unidas por calmexina, ¿sí? Habíamos dicho aquí atrás. Una vez que ya están ahí, estas otras tres chaperonas me ayudan a mantenerlo estable en lo que llega el péptido, que son tapacina, calreticulina y RRP57. ¿Sí? Una vez que se une el péptido, esas tres se van, pasa el MHC1 por Golgi y llega a la membrana. Yo sé que suena, es mucho, pero con que se lo expliques a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu mejor amigo unas 2 o 3 veces, se te va a quedar perfecto. ¿Ok? ¿Alguna duda con vía clase 1? La verdad es que la imagen lo resume súper bien. Ya vamos a terminar. Siento que ya hablé mucho. Ahora, vía clase 2. Esta está más fácil, más interesante y más chida en general. Les va a encantar. Esta no es para células que se quieran suicidar y que le quieran pedir a un linfocito T que los mate porque ya me infectaron. Esta es una para los policías o las APCs. Entonces, estas no fueron infectadas, sino que están cazando a la infección. Entonces, macrófagos, células dendríticas, etcétera, van a usar el MHC2 porque ellas se comieron a el virus o a la bacteria o al hongo, ¿ok? Lo que sea que esté allá afuera. Entonces, la vía clase 2 son de antígenos fagocitados, ¿sí? En la anterior me infectaron, aquí yo me lo comí, ¿sí? Y puede ser por macrófagos con PAMPs, que ya nos había explicado que eran Javi. Macrófagos usan también receptor de anticuerpo, que es el que nos mencionaba Emily, que son IgM y IgG. Y LB tiene un antígeno de superficie que puede reconocer estas cosas y comérselas para empezar con la vía clase 2. ¿Ok? Ahora, súper rápido, los 5 pasos de la vía clase 2. Primero vamos a digerirlos en un fagolisosoma. El fagolisosoma sería la contraparte del proteosoma, ¿ok? Pero en el proteosoma se llama así porque nos infectaron. Fagolisosoma se llama así porque nos lo comimos, ¿ok? Entonces, esta es la primera diferencia entre las dos vías. Ahora, ¿cuál es la proteasa más abundante dentro del fagolisosoma? Catepsina, ¿ok? Esta creo que sí es pregunta exacta para que la tengas bien presente. Entonces, gracias a esa catepsina, vamos a romper esa proteína que nos comimos en varios péptidos chiquitos. Una vez que rompimos esos, al mismo tiempo acá en el ventículo endoplásmico también, vamos a unir MHC2, que es la cadena alfa con la cadena beta. Y la chaperona que los une se llama calnexina, que, oh sorpresa, es la misma que vía clase 1.
¿Ok? Ahora, en este caso, no vamos a tener a calreticulina, no vamos a tener a ERP57 para darle sostén en lo que llega el péptido. A quien necesitamos en este caso es a Li. Literalmente se llama LI, la cadenita que nos ayuda a mantenerlo con estabilidad mientras llega el péptido. Entonces, Li le va a dar bloqueo de hendidura. Vean qué bonita aquí está. ¿Ok? Y MHC deformados van a pasar por una vesícula del retículo para llegar al fagolisosoma. Entonces, de aquí se sale del retículo, se va en una vesícula y se van a juntar estos dos lisosomas con MHC2. Vean, aquí está la uno. Ahora, una vez que el MHC2 con su Li, que le está ayudando a mantenerse estable, encuentre al péptido, quien nos va a ayudar para quitar el clip y poner al péptido se llama HLA-DM, ¿ok? Que de hecho HLA porque se parece muchísimo al HLA este de acá. ¿Ok? En fin, las proteasas que, a ver, intenta hacer memoria. ¿Cuál te dije que era la proteasa más importante? Catepsina. ¿Ok? Entonces la catepsina también va a degradar a Li, que es esta de aquí, la que habíamos dicho que le estaba dando estabilidad. Pero Li no se va a degradar completamente, todavía va a dejar clip un ratito más para que no se desestabilice el MHC2. Y lo que hace HLA-DM es quitar el clip, que literalmente parece un clip chiquito, y poner el péptido en su lugar. ¿Ok? Entonces es como el compadre que nos ayuda a intercambiar el seguro con el péptido. Ahora sí. Em, Algo que quería recalcarles que vimos desde mi primer slide. Acuérdense que NHC1, la vía clase 1, van a ser HLA, B y C. ¿Sí? HLA, B y C. Y en NHC2, en esta segunda vía, este sería DP o DQ o DR. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Peón, rey o rey. Nada más un pequeño paréntesis para recordar algo que dijimos en semana. Digo, en semana, en la primera slide. Entonces, nos quedamos en que Li se deshizo por catepsina, que es una proteasa. Dejó clip y HLA-DM quitó clip y puso el péptido. Y paso número 5. No sé por qué no se fue a los siguientes slide. Ahí está. Se puede degradar el MHC2 o se puede reciclar, ¿sí? Entonces ya se fue en vesícula, llegó a la membrana. Vean qué bonito otra vez. Aquí está CD4 que se va a unir al dominio IG. En este caso es alfa 1 y beta 1. Y alfa 2 y beta 2 van a unirse al TCR, que es la hendidura, ¿sí? ¿Cuál es el coestimulador de MHC2? CD4. ¿Sí? Em, Bueno, el proteasoma es estimulado por ubiquitina 3, que le ayuda a March 1. Eso es lo que nos ayuda a reciclar el MHC2. ¿Sí? Pero nunca he visto que les pregunten eso. Quédense con la slide anterior, que sí tiene muchas preguntas. Otra vez mini repaso. La proteína se va a unir a un lisosoma y fagolisosoma. Dentro de ahí va a estar catepsina, que es la proteasa más importante. Va a cortar en pedacitos. Acá la calnexina, que es diferente, es la chaperona que nos ayuda a unir estos dos, cadena alfa con cadena beta. Y dentro del retículo endoplásmico está esperando Li para asegurar la estabilidad del MHC2, porque sin el péptido se degradaría rapidísimo. Luego, después de ahí, después de haber pasado por Golgi, HLA-DN, quita el clip, pone el péptido y ahora sí lo pasamos a la membrana. Y ahí terminamos. ¿Alguna duda de MHC cualquiera o de presentación antigénica? Ok, súper rápido. Nada más para confirmar, creo que ustedes ya van en este nivel o incluso más allá, pero se dieron cuenta de que CD4 era rojo y CD8 en vía clase 1 era azul. Eso es porque la ABAS le gusta representar el CD8 como azul porque es un linfocito citotóxico que ya habíamos visto en semana 1. Y CD4 es el cooperador, que es el helper que dijimos que lanza citocinas desde lejos, pero no mata directamente. ¿Ok? Entonces el rojo o CD4, cooperador, y el azul o CD8, citotóxico.
Entonces, muchísimas preguntas salieron de ese tópico para que le den una buena repasada y vean bien la grabación. Listo, Rubén. Va a quedar perfecto. Muy bien. Entonces, ya como tema final para su teórico A, vamos a ver lo que es la sinapsis inmunológica y activación del receptor del linfocito T. Entonces, pues bueno, vamos a ver primero lo que es la estructura del complejo del receptor del linfocito T. La verdad, no hay que complicarse mucho en este tema, simplemente hay que saber qué es la estructura que permite a los linfocitos T reconocer antígenos peptídicos presentados por moléculas del MHC, ¿ok? Entonces, ese es el receptor que bueno, ayuda al linfocito T para todo lo que vimos del proceso de MHC, lo que explicó Juli. Y bueno, no reconoce como tal antígenos libres, no se secreta y permanece siempre anclado a la membrana del linfocito T, ¿ok? Y es un complejo, o sea, no solo de que hay el receptor y listo, o sea, es un complejo que tenemos que pues saber de su existencia, ¿va? Está formado por dos cadenas alfa y beta, hay algunos linfocitos que tienen cadenas gamma y delta, pero bueno, lo normal es alfa y beta, y tiene un dominio variable y un dominio constante, simplemente para dar un poco de contexto del complejo. Entonces, aunque el TCR puede reconocer al antígeno como tal, como lo que ya les comenté, el receptor no puede activar la célula por sí solo, porque sus colas citoplasmáticas son muy cortas, por eso necesita asociarse con otras proteínas para formar el complejo, que el complejo sí activa la célula, ¿ok? El complejo CD3 y las cadenas Z, y aquí los vemos, vemos lo que es el complejo CD3, y aquí vemos las cadenas Z, ¿ok? Que se encargan de transmitir pues, la señal ahora sí al interior del linfocito T. Necesitamos toda esta estructura de acá para crear una buena señal para el linfocito T. Entonces, las proteínas CD3 y las cadenas Z contienen motivos ITAM que actúan como los primeros interruptores de la activación. Entonces, cuando el TCR reconoce el complejo péptido MHC, ¿va? Los ITAM se fosforilan y se convierten en sitios de anclaje para la tirosina sinasa SAP70, que esta tirosina sinasa la vamos a volver a ver ahorita que veamos las vías de inflamación del complejo, ¿va? Entonces, la cual continúa amplifica la señal que conduce a la activación del linfocito T. Entonces, tenemos lo que es el receptor del linfocito T, pero no se vayan que es solo el receptor, porque para que funcione bien necesitamos el complejo CD3, ¿ok? Y eh, la cadena Z, las cadenas Z, ¿va? En las cuales citoplasma, ¿va? Entonces, la señalización del TCR es reforzada por los correceptores CD4, CD8 que se unen al MHC clase 2 o clase 1 respectivamente. Y bueno, estos correceptores acercan la tirosina sinasa LSK al complejo receptor, facilitando pues todos los demás procesos como la fosforilación de los ITAM y ahora sí permitiendo la activación eficiente del linfocito T. Ahora, de resumen, el TCR reconoce el antígeno, CD3 y las colitas Z transmiten la señal y CD4 y CD8 como correceptores amplifican la señal. Entonces, básicamente quiero que se queden con eso, ¿va? Mm, ¿Alguna duda de lo que es el complejo del receptor del LT? La verdad no es algo muy complejo. O sea, nada más TCR, CD3, colita Z, y bueno, saber qué de los correctores. Sí, ¿qué pasó, Robert? ¿Pudieras explicar otra vez la función del SAP70, por favor? Si el SAP70, de hecho, lo vamos a ver un poquito más adelante, en lo que son en las vías. Básicamente, el SAP70 es para iniciar estas vías de inflamación. O sea, no tiene como otra función en sí, pero es para que estas vías se ejecuten, o sea, se ejecuten de manera correcta. Ah, ok. Ujú. Gracias. Sí, de nada. Muy bien. Entonces, bueno, ahora sí vamos a ver lo que es la sinapsis inmunológica. Siento que es un tema, no sé si es nuevo para ustedes. Yo personalmente no lo vi cuando yo estudié para la materia, pero bueno, está padre el concepto, porque es básicamente la región de contacto que se forma cuando un linfocito T reconoce un péptido presentado por MHC en una célula presentadora de antígeno. ¿Qué pasa? Su función principal es permitir un contacto estrecho, estable y prolongado que haga posible una activación eficiente del linfocito T. Entonces, imagínenselo literalmente. Al final, todo esto está pasando se puede decir que en nuestra sangre, ¿no? Todo este reconocimiento de antígenos, ¿verdad? Todos estos procesos moleculares. Entonces, imagínense que nuestra sangre al final no es algo que está estático, ¿verdad? Es algo que está moviendo, nuestros cuerpos se mueven. Yo me lo imagino así, ¿va? Entonces, lo que es la sinapsis inmunológica es como cuando se engancha, o sea, literalmente es como el enganche, pues, para que se queden pegadas tanto el linfocito T
pues como el péptido, pues, presentado por MHC, para que se quede pegado y haya una buena transducción de señales, ¿ok? Por eso la presentadora de antígeno, que se queden pegaditos. Y de hecho vamos a ver ahorita qué significa este circulito de acá. Tiene un concepto. ¿Qué pasa aquí? Durante ese reconocimiento, moléculas de la superficie del linfocito T y proteínas de señalización se reorganizan rápidamente en la interfaz TAPC, ¿ok? Se forma una estructura organizada en forma de diana, conocida como SMAC, ¿ok? Supramolecular Activation Cluster. Esto yo diría que pues, es importante. Les podrían preguntar, ¿cómo se le conoce la estructura relacionada a la sinapsis inmunológica? Y les pueden poner así, SMAC, ¿ok? Pongan ustedes así. Y bueno, aquí vemos lo que es como esta forma de diana que tiene. Vamos a ver lo que es un poquito más a fondo. ¿Qué pasa? En el centro de la sinapsis, de la sinapsis, tenemos el CS-SMAC, que básicamente aquí se concentra el TCR y su complejo, y la región principal del sitio donde se inicia y sostiene la señal de activación del linfocito. ¿Ok? Aquí básicamente está pasando todo. Y aquí lo vemos, aquí vemos literalmente nuestro receptor, nuestro CD3, y bueno, aquí está la célula presentadora de antígenos, en el CSMAC. Y rodeando el CSMAC se encuentra el PSMAC, que es una zona rica en moléculas de adhesión, y básicamente actúa como un anillo de anclaje, ¿va? Ya el DSMAC, yo siento que no es muy high yield, por eso no se los puse, pero estos dos son importantes porque aquí es donde sucede toda la transducción de señales, ¿verdad? Y aquí sucede lo que es el anclaje, el anillo de anclaje. O sea, aquí básicamente se mantienen ya ahora sí pegadas lo que son las dos células, ¿ok? El linfocito T y la célula presentadora de antígenos, ¿verdad? Entonces, básicamente, la sinapsis inmunológica permite superar la baja afinidad del TCR por el péptido MHC y el bajo número de complejos péptido MHC en la APC, ¿ok? Básicamente, ¿cómo? Al favorecer interacciones repetidas y sostenidas entre ambas células, por lo mismo de que mantiene a las células pegadas. Entonces, como las mantiene pegaditas, ya ahora sí las señales se pueden lanzar y se pueden transmitir de manera correcta, ¿ok? Están las señales, fum, 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 ya se están lanzando bien, por lo mismo que hay un anclaje entre las dos células, en esta sinapsis inmunológica, ¿ok? Y bueno, aquí también, a mí me gusta mucho esta imagen, y es una imagen que yo utilicé para estudiar en su momento, de básicamente todos los coestimuladores, ¿no? Todos los coestimuladores, tanto, bueno, coestimuladores y coinhibidores, ¿ok? Son moléculas que, bueno, son muy importantes. Por ejemplo, aquí vemos que el MHC, su molécula coestimuladora, pues natural es el TCR. Perdón, este no es coestimulador, o sea, MHC se pega con TCR, pero estos son todos los coestimuladores, estos de acá, que son importantes y se los tienen que saber, la mayoría, para en el examen porque les pueden preguntar. Porque si fácilmente yo me acuerdo que ahí me vino, por ejemplo, CD40 de la APC, ¿a qué se pega? De la cédula T. No, que con CD40L. También preguntan, como es de inhibición, te pueden preguntar fácil. B7, ¿a qué se pega en la cédula T? No, que al CTLA4, ¿ok? Entonces, esta imagen, sí, préstenle mucha atención. Siento que es una imagen muy padre. Y para que la tengan en mente para su examen, ¿ok? Ahí va. Ahora sí vamos a ver lo que son las vías de NF-κB y calcineurina, pero veo que me queda un minutito, entonces me gustaría que cerremos la sesión y volvemos a entrar para terminar estas vías, ¿va? Muy bien. Ahora vamos a ver lo que son las vías de NF-κB y calcineurina, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí tenemos la vía calcio, calcineurina, NFAT, ¿ok? Ya dijimos, activamos TCR, activamos ahora sí la SAP70. La SAP70 va a iniciar todo esto junto con, obviamente, con la activación de TCR. La SAP70 es como la primerita que va a iniciar el proceso, por eso su importancia. Porque de la SAP70 se viene toda la cascada de activación, ¿va? Entonces, SAP70 fosforila y activa PLC gamma 1. PLC gamma 1 es de PIP2, genera IP3 y DAC. IP3, que estos son puros mensajeros, ¿no? IP3, ahora sí, bien interesante. Induce liberación de calcio. El calcio es muy importante para esta vía de la calcineurina, ¿ok? Cualquier cosa que les pregunten ustedes de la vía de la calcineurina, NFAT, va a tener que ver con calcio. Desde el retículo endoplásmico, la depresión del calcio del retículo endoplásmico activa la entrada sostenida de calcio extracelular. Y ahora sí, esto es lo importante y posiblemente las preguntas de examen. Esto es lo que viene antes. Y bueno, y esto es lo que viene, esto en rojito es lo que ya viene en su imagen de su ABAS, ¿ok? Entonces, el calcio citosólico, muy bien, que ya está entrando a la célula, activa la calcineurina. Vemos la calcineurina como esta cosita rosita de aquí. ¿Y cómo se activa? El calcio se tiene que pegar a la calmodulina y de esta manera se activa la calcineurina, ¿okay? Y ahora sí, la calcineurina, aquí vemos nuestro NFAT citoplasmático con un fósforo, muy bien,
y está pues básicamente desactivado, no está haciendo absolutamente nada. Está ahí pues literalmente esperando que, que la calcineurina lo active. ¿Y cómo dijimos que se activa la calcineurina? Con calmodulina que se pega un calcio. Muy bien. Ven mucha como que la palabra cal, como de calcio. Va, entonces el NFAT se pega a la calcineurina y ahora sí se activa el NFAT. Ok, ya eres un NFAT activo. Y básicamente NFAT activa transcripción de IL-2 y otros genes que llevan a proliferación y expansión clonal, ¿va? Entonces, como ya vimos en su mnemotecnia Hot T-Bonesteak, el IL-2 sirve justamente para eso, para la proliferación y expansión clonal ¿de qué? De linfocitos T. ¿Okay? Entonces, ¿alguna pregunta de esta vía? Lo más importante es que sepan que el calcio es como que una parte muy importante de la activación de esta vía y pues nada, que sepan este complejito acá. Esto, más que nada, es para darle un contexto, ver también como la importancia del SAP70. Y bueno, esto es como que lo más preguntable que les pueden poner, ¿no? Como que ya ahora sí específico de la imagen que puede estar pasando. ¿Alguna pregunta de esta vía? Ok, muy bien. Y ahora vamos a darle con la vía de PKC, NFKB. Entonces, ¿qué pasa aquí? Activación del TCR, activación de PLC gamma 1. PLC gamma 1 genera DAC a partir de PIP2. DAC activa a PKC0. PKC0 inicia cascada que activa el complejo IKBK. ¿Qué significa IKBK? Significa quinasa del inhibidor de KB. ¿Ok? Quinasa del inhibidor de KB. Aquí vemos en esta imagencita que aquí tenemos, dice inactive NFKB y está pegado literalmente a su inhibidor de KB. Entonces lo que queremos hacer nosotros es literalmente activar la sinasa del inhibidor de KB para nosotros tener nuestro IKB. ¿Ok? Entonces, ya empezamos en lo que es el complejo IKBK, que el IKBK es sinasa del inhibidor de KB. Entonces, la sinasa de inhibidor de KB fosforila a IKB, IKB es degradada y ahora sí, el NFKB queda libre. Y listo, eso es todo lo que tenemos que hacer. NFKB queda libre, se trasloca el núcleo, induce genes de citocina, supervivencia y proliferación y CD28 amplifica esta vía y sube la IL-2, ¿ok? IL-2 otra vez. Vemos lo que es la prevalencia y empieza a surgir mucho IL-2 que volvemos a comentar, que es para la proliferación de linfocitos T. ¿Ok? ¿Alguna duda de esta vía? Sobre todo como con este juego de palabras que bueno, a mí por lo menos se me puede trabar un poco la lengua tratar de decir esto, pero ¿alguna duda, pregunta de lo que es la vía de PKC-NFK? ¿Ok? Entonces, súper básicamente sepan que NFKB tiene su inhibidor específico literalmente y la función del PKC es activar la sinasa de su inhibidor, o sea, la sinasa del inhibidor del KB. ¿Para qué? Para que se active NFKB, Nuclear Factor KB, entre el núcleo y saque IL-2. ¿Ok? Eso es todo. Eso es todo lo que hay que saber. ¿Ok? Entonces ya el último tema del día de hoy va a ser, si no hay preguntas, ¿ok? Va a ser el desenlace de activación de LT, activación, producción de citocinas y expansión clonal, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver este último tema. Va. Entonces, ¿qué pasa ya se activó el linfocito T, ya se mandaron todas las señales que tenían que mandar, ¿ahora qué? Entonces, la activación del linfocito T naïf o linfocito T virgen, como ustedes lo quieran conocer, tras el reconocimiento del antígeno, desencadena una transformación funcional profunda. Pasa de un estado de reposo a un estado activado, proliferativo y con capacidad efectora, ahora sí, iniciando el programa de respuesta adaptativa. Estamos en esta imagencita de Suavas, estamos apenas en este paso de acá. Estamos en este paso acá. Apenas, literal, el CD4 T cell, CD8 T cell, se pegaron a su APC, ya agarraron la onda, ya les cayó las vías por ejemplo, no puede ser de NFKB o puede ser la vía de NFAT, ¿no? A lo mejor ya le cayeron esas vías. ¿Ahora qué sigue? Que ya empieza la activación del linfocito. Como pueden ver aquí, ya se pusieron al tiro. ¿Okay?
Uno de los primeros eventos tras la activación es la producción de interleucina 2, importantísimo, ¿ok? Principalmente por linfocitos TCD4 recién activados. Y el IL-2, por la presencia del IL-2, el linfocito T experimenta la expansión clonal intensa, básicamente para que exista un número suficiente de linfocitos T específicos para eliminar el antígeno que la célula presentadora de antígenos, pues, presentó, ¿ok? La IL-2, muy importante y es parte de su mnemotecnia Hot T-Bone State. ¿Para qué? Para esta expansión clonal. ¿Para qué? Para que haya muchos linfocitos T, ¿ok? Entonces, los linfocitos TCD4 se diferencian en sus poblaciones funcionales, TH1, TH2, TH17, T follicular helpers, entre otros, ¿ok? Y los linfocitos CD8 se diferencian en linfocitos T citotóxicos, ¿ok? Capaces, estos sí llegan a matar directamente, ¿ok? Porque inducen apoptosis en células infectadas o tumorales y pueden producir citocinas como interferón gamma y TNF-alfa. Entonces, y aquí los vemos. Ya, aquí, ya nos llegó nuestro IL-2, hubo expansión clonal, y ya, el CD4 pues se fue a convertir en alguna subpoblación, muy bien, y ya el CD8 pues se hizo citotóxico, ¿ok? Se diferenció ya el linfocito T citotóxico después de esta expansión clonal. Y bueno, una vez eliminado el antígeno, ya pasó digamos que la batalla del cuerpo humano contra el antígeno. La mayoría de linfocitos T efectores mueren por apoptosis. ¿Por qué? Porque pues simplemente ya no necesitamos tanta cantidad de linfocitos en el cuerpo, ya pues simplemente ya pasó el problema. Entonces, en un proceso denominado fase de contracción, pues se empiezan a morir muchos linfocitos T por lo mismo de que ya no se ocupan. ¿Va? Entonces, sin embargo, una fracción de las células activadas sobrevive y se diferencia en linfocitos T de memoria. ¿Para qué T de memoria? Pues para que el cuerpo tenga de cierta manera como que pues ya esté listo, tenga como un seguro ante una infección que fue del mismo patógeno. ¿Okay? Entonces, por eso persisten a largo plazo y responden de forma más rápida y eficaz ante una nueva exposición al mismo antígeno. Y la imagencita de Suavas, pues ya. Estas son nuestras CD4 de memoria y nuestras CD8 de memoria, ¿ok? Entonces tengan esto en mente, que pues luego de que ya pasó todo, tenemos la fase de contracción, que mueren muchos linfocitos T, y luego nos quedan linfocitos T de memoria para una infección en un futuro probablemente. ¿Okay? Y esto ya sería todo de nuestro módulo teórico A. Ya mañana estaríamos viendo nuestro módulo teórico B. ¿Hoy tienen alguna pregunta, alguna duda? Pues estoy para lo que ocupen.